Bien, ahora sí, mis estimados participantes, muy buenas tardes a todos. Bien, hemos tenido ya unos minutos de espera, entonces vamos a iniciar, pero sin embargo vamos a hacer ingresar también a los compañeros, también ingresan. Bien, esta mañana hemos visto sobre las normas APAS, ya, de séptima edición, que esto nos va a permitir facilitar ya, pues, en plasmar en el documento, ya sea en un ensayo, ya sea en un artículo o en una investigación monográfica o si no tesis de grado o bien por ejemplo en tesis de maestrías, doctorado, postdoctorado. Prácticamente la norma APA es uno de los instrumentos que realmente te permite adecuar tu investigación. En ese sentido les voy a presentar. A ver, permítanme por favor. Sin embargo, yo les he enviado ya este documento, ya esta es la versión más completa de guía norma APA séptima edición, ya. Entonces, prácticamente aquí está todo, desde el inicio hasta el final, ¿no? Desde lo más detallado hasta lo más complicado, ¿no? Ya ustedes pueden revisar y tenerlo ya en sus ordenadores para que en cualquier momento pueden consultar ustedes, ¿no? En ese sentido, pero voy a también presentarles ya, me voy a irme concretamente a lo más específico, ¿ya? También les he enviado esto, ¿ya? Les he enviado, exacto. Bien, están viendo la presentación, ¿verdad? Sobre tablas y figuras, ¿me pueden confirmar? ¿Me confirman por favor si es que estoy presentando? Ah, ya, ok, muchas gracias. Entonces, vamos. Estas son las tablas y figuras, ¿no? Acá tenemos un modelito, ¿no? Cómo debemos hacer nuestra tabla en una investigación, ¿no? Aquí está, tabla. Entonces, acá está indicando con una flechita. Nosotros, por ejemplo, tenemos que colocar tabla número 1, ¿no? Si es que tenemos ya en las primeras páginas, ya tendríamos que colocar en ese sentido, ¿no? Tabla 1, donde dice nombre y nombre de, o sea, número y número de la tabla, ¿no? Tabla 1. Luego viene el título, debe ser en breve, pero claro y explicativo, ¿no? Tiene que tener el título. Una vez puesta la tabla, tiene que estar la mano izquierda, ¿no? Recién ya viene el número y más abajito lo colocamos el título. Y ahí está, por ejemplo, el cuadro, donde sería solamente se ubican estas líneas horizontales, ¿no? Bien. Abajito pueden colocar, por ejemplo, la nota de la tabla, ¿no? La nota de la tabla, ya, podrían colocar, eso nos está indicando. Posteriormente tenemos pues, también figuras, las figuras, donde también de la misma manera podemos colocar en ese sentido número de la figura en cursivo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, puede ser figura 1, o figura 2, o figura 3, ¿ya? Entonces también tiene que estar, por ejemplo, la nota de figura también, ¿ya? Entonces, una cosa son las figuras y otra cosa son las tablas, que prácticamente que nuestra investigación no puede tener estos elementos para, ¿no?, presentar, para alcanzar los resultados. Luego, obviamente ya tendríamos que ir a las citas, ¿no? Una vez ya tenido las tablas, las figuras, tenemos las citas, ¿ya? Como dice ahí, una cita es la expresión parcial de las ideas, afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación de dentro de la escritura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto.
Como en otros estilos, la cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. En el primer caso se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar, o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto se requiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, las citas se pueden realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación. Entonces, generalmente nosotros vamos a poder apreciar las citas, ¿no?, textuales y las citas parafraseadas. Estos son los que más se usan en una investigación. Vamos a hacer ingresar. Bien, acá tenemos la cita textual. Una cita textual prácticamente es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está en el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis en el autor o en el texto. Bien, entonces la cita textual obviamente viene ya entre comillas, ¿no? Pero acá ya tenemos más claro, ¿no? Citas de menos de 40 palabras. O sea, cuando nosotros estamos citando o estamos extrayendo una parte de un párrafo, tenemos que contabilizar, ¿ya? Debemos contabilizar. Como dice ahí, por ejemplo, citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita, ¿no?, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de una cita textual con menos de 40 palabras. Ustedes pueden contabilizar si gustan, ¿no? Acá tenemos citas basadas en el autor. Cita basada en el autor. Entonces, por este lado, en la mano derecha tenemos los textos, ¿ya? Los textos. Pero sin embargo, acá en la parte central, ¿no?, ahí tenemos una cita. Por ejemplo, dice, ¿no? En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Listo. Estamos en referencia al autor, al inicio de la cita. Entonces, colocamos el nombre, en este caso el apellido del autor, solo el apellido. Cuidado que están colocando el nombre más, ¿no? Solo deben colocar el apellido, abrir el paréntesis y colocar el año en que se ha publicado, ¿no? Acá dice 2009 y cerrar, ¿no?, el paréntesis, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pueden colocar también una coma, ¿ya? Entonces, afirma, dice, ¿no? Afirma, ¿ya? En este caso, lo vamos a extraer, ¿no?, de un párrafo, una parte en donde dice Kaku, ¿no? Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. Listo. Acá, por ejemplo, puede continuar, ¿no? Pero acá no está continuando. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Listo. Cerramos con comillas. Es una frase textual entre comillas que está teniendo menos de 40
palabras. Muy bien. Y luego hacemos, ¿no? Lo escribimos la página, punto, o coma, y finalmente la página, ¿no? 90. Y por último, el punto seguido. ¿Ya? Entonces, esto sería una cita basada en el autor, con referencia al autor al inicio de la cita. Muy bien. Bien. Entonces, tenemos aquí un claro ejemplo de una cita textual con menos de 40 palabras, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, está claro, me dicen nomás, ¿no? En este modelito no está explicando claramente, tiene algunas señales, ¿no? Para que ustedes puedan identificar. De todas maneras, este documento ya les he enviado, está en el grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces estamos con citas de menos de 40 palabras, ¿no? Bien. También tenemos cita basada en el texto. Cita basada en el texto. Frase textual entre comillas también, ¿no? Cita basada en el texto. Entonces, cuando hablamos de una cita basada en el texto, obviamente al final del texto debemos agregar al autor, ¿no? Luego el año y la página. Veamos. Primeramente estamos empezando con un texto. Dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Listo. Ese es el texto en realidad. A partir de eso, colocamos directamente comilla, abrimos la comilla. Esto que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Listo, hasta ahí es, ¿no? Copia fiel del autor. Pero sigue siendo menos de 40 palabras, solo que en este caso eso es una cita basada en el texto, donde debemos colocar al autor, ¿no? Primeramente, abrir paréntesis, colocar el apellido del autor, coma, luego colocar año de edición 2009, coma, página, punto 90, ¿ya? Y cerramos paréntesis y al mismo tiempo también colocamos un punto, ¿no? Y aquí está, apellido, año, página y punto. Y luego podemos continuar también con otro texto. Entonces, son dos formas de hacer una cita textual, ¿no? Uno basado en el autor y el otro basado en el texto. Esa es la diferencia que tenemos que tener claro. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Está claro lo que es la diferencia entre cita basada en el texto y cita basado en el autor, ¿ya? Obviamente ambos, ¿no? Son de menos de 40 palabras. Bien,
Si no hay preguntas, entonces vamos a seguir avanzando. Después, una vez ya visto en lo que son las citas, ¿no? Con menos de 40 palabras, vamos a ir ahora cita de más de 40 palabras. ¿Ya? En este caso, las citas son más de 40 palabras. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer la cita? Como ustedes pueden apreciar, ¿no? En este párrafo, por ejemplo, dice: las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, ¿no? Aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Ojo, al final de la cita se coloca el punto, o sea, un signo, punto, antes de los datos. Recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Entonces, vamos a ver dos formas también, ¿no? En la primera hemos visto dos formas. Uno es basada en el autor y otro es basada en el texto, ¿no? Pero con menos de 40 palabras. Ahora vamos a ver de la misma manera citas basadas en el texto, ¿ya? Y citas también basadas en el autor. Bien, veamos. Cita basada en el texto. Primeramente tiene que haber un texto, ¿no ven? Entonces vamos a leer el texto, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, pueden apreciar. Aquí está el texto, ¿no? Ahí está el texto. En este momento, dice, ¿no? Si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invencible. Listo, ese es el texto. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos que colocar una sangría. ¿Ya? Ya tenemos que colocar, tenemos que llevar al texto, ¿no? Al lado de mano derecha. Entonces, obviamente, tenemos que colocar lo que está en el centro, pero acá, por ejemplo, como es más de 40 palabras, no es necesario poner la cita, o mejor dicho, no es necesario colocar entre comillas, ya no es, porque está cumpliendo más de 40 palabras. Entonces, como relevancia, como comillas, esto está llevando así al centro, o sea, tiene una sangría este párrafo. Entonces dice: esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente estuvieran entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Aku, ¿no? Es el apellido. Luego tenemos coma, año 2029, coma, página, punto, 90. Pero antes de esta citación, ¿no? Antes del apellido, antes del paréntesis, debemos colocar punto. ¿Ya? Debemos colocar punto. Y al final, por ejemplo, de que está en paréntesis los datos, ya no es necesario colocar el punto. Entonces, eso es lo que bien claro dice esta normacita, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer ingresar a ver lo que alguien quiere. Ahí. Bien. Posteriormente podemos seguir, ¿no?
con el otro texto, ya, con el otro texto, aquí está. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula, ¿ya? Y listo. Bien, esto sería, ¿no?, un ejemplo claro acerca de la cita textual basado con más de 40 palabras. Bien, ahora vamos a presentar otro ejemplo, cita basada en el autor, obviamente con más de 40 palabras. Primero hemos visto, ¿no?, cita basada en el texto, y ahora vamos a ver cita basada en el autor con más de 40 palabras. Obviamente primero tenemos que partir por un texto, ¿no?, por un texto, y lo vamos a identificar. Aquí está. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Punto. Kaku. Acá, por ejemplo, tenemos que sacarlo de paréntesis al apellido del autor. Y recién abrir la paréntesis y colocar, ¿no?, el año. Y decir afirma, dos puntos aparte. Nuevamente acá tenemos que poner en sangría toda la cita que debe estar en el medio, porque esto es basado en el autor, el otro es basado en el texto, ahora es basado en el autor, ¿no? Entonces ahí está la cita, dice que no va tampoco con comillas. Esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas con lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente estuvieron entrelazados en el comienzo del tiempo. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Después de este, ¿no?, cita o párrafo, que no sé si podemos llamarlo como párrafo, sino segmento, porque este está más de 40 palabras, debemos colocar, ¿no?, punto, ¿ya? Debemos colocar punto, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Aquí está el punto, ahí está. Cambio, aquí está el autor, ¿no? Y colocamos entre paréntesis la página 90, cerramos, ¿no?, y ya no se coloca el punto, o que tal vez podemos llamar como punto final. No, tiene que estar antes de la paréntesis ese punto que estoy tiqueando ahorita con un marcador verdecito, ¿ve? Luego tengo que proseguir con el texto. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto del que partículas tienen una conexión, ¿no?, profunda que las vincula. Este es un texto, ¿no? Este es un texto ya, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, dos ejemplos también, ya con más de 40 palabras. Uno es referencia al autor al principio de la cita, y el otro es referenciar también, pero ¿no?, como en este caso, al final de la cita. ¿Ves? Eso se le conoce como cita basada en el texto, y el otro es cita basada en el autor. Pero
Aquí el autor va a ir al principio. Ya, están ingresando los compañeros, ¿no? Está bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Está claro, mis estimados participantes? Si tienen alguna, por favor, me interrumpen nomás, no hay problema, ¿ya? Ahora, por ejemplo, lo vamos a ver de distinta manera. Un ratito, por favor, un segundito. Ahora sí. Vamos a ver cita de parafraseo. Cita de parafraseo. Bastante de la cita textual, ¿no? Hemos visto en sus dos formas distintas. Basada en el autor, basada en el texto, más de 40 o menos de 40 también. Ahora, por ejemplo, cita de parafraseo. ¿Qué es lo que quiere decir esta cita de parafraseo? En esta o en la cita del parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo de ejemplo anterior podría ser. Lo que hace diferencia esta cita de parafraseo es que nosotros no podemos colocar comillas, ¿no? Pero sí podemos utilizar las ideas de un autor, ¿ya? Pero en nuestras palabras propias de nosotros, ¿no? Pero basado siempre en el autor. Acá, por ejemplo, va el año, pero ya no va la página, ¿no? ¿Por qué no estamos citando? Simplemente estamos tomando la idea con nuestras propias palabras, basado en el autor, y solo colocamos el año de publicación. Entonces, también partimos cita basada en el texto. Basada en el texto, no en el autor, basada en el texto. ¿Qué quiere decir? Primero tiene que ir el texto, ¿no ve? Primero tiene que ir el texto. Como dice ahí, ¿no? Y tenemos el ejemplito. Identificamos, ¿no?, el texto primero. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente inmediatamente al otro, porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Así, las cosas que no nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo, porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de ondas en sus confines lejanos. Y listo. Esa es la idea central del autor. ¿No ven? Como dice, ¿no? Así las cosas que no nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo, porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Listo. Acá, por ejemplo, abro paréntesis, tampoco no estoy colocando puntos, simplemente abro paréntesis, escribo el apellido del autor, coma, y le coloco el año de edición, 2009, y coloco al final, o cerrando el paréntesis, y le coloco el punto seguido. Aquí ya no estamos viendo, ¿no?, la página. ¿Por qué? Porque en realidad no es una cita en comillas, ¿no? Pues por eso no debemos colocar.
Y debemos continuar con el texto. Cuando las partículas tienen a esa relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula, ¿no? Listo. Pues esto sería cita basada en el texto. Ojo, pertenece al cita de parafraseo. ¿Ya? Muy bien. Ahora viene también referencia al autor al inicio de la cita. ¿Ya? Al inicio de la cita. Cita basada en el autor. Basada en el autor. Pero obviamente la citación va a ir al inicio de la cita. Veamos. Primeramente el texto. En este momento, o en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Listo, hasta ahí es el texto. Colocamos el autor, ¿no? Obviamente ya no está en paréntesis. Abrimos paréntesis, le colocamos el año 2009. Cerramos paréntesis. Se refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que las partículas tienen una conexión profunda que las vincula. Aquí, por ejemplo, ya no estamos, ¿no? Obviamente haciendo la cita, pero sí hacemos plenamente la referencia al autor, ¿no? Referencia al autor. Estas dos serían, ¿no?, las de la cita basada en el autor. Bien. No sé si está claro en lo que son las citas del texto y también las citas de parafraseo. También tenemos reglas, ¿no?, según número de autores. ¿Ya? Por ejemplo, dos autores, ¿cómo debemos colocar? Cuando son dos autores, son apellidos van separados, ¿no? O sus apellidos van separados por un I y se publica en inglés, como en este caso, ¿no? No es necesario colocar como este I, ¿no?, con función que nosotros conocemos. Si no, tendría que ser así. ¿Ya? Por eso dice, cuando son los autores, dos autores, sus apellidos van separados por I y se publica en inglés, ¿no? Por I. A ver, veamos. Ejemplito. Aquí, por ejemplo, hay dos autores. ¿Lo ven? Tenemos dos autores. Pero la norma dice, ¿no? Primero tenemos que colocar los apellidos paternos y luego, ¿no?, si son 10 autores, colocar la conjunción y el nombre de otro autor, su apellido. Y después abrimos paréntesis, le colocamos el año 2010, ¿no? Y decimos, afirma que es posible, ¿no? O sea, sigue esto continuando, en donde es necesario hacer esas consideraciones, ¿no? Como dice, por ejemplo, de Zumbum de Kutener 2010. Entonces ahí tenemos una cita basada en dos autores, ¿no? También, por ejemplo, hay citas basadas de 3 a 5 autores. 3 a 5 autores. Como dice ahí, por ejemplo, cuando son de 3 o 5 autores, la primera vez que se cita se indica los apellidos de todos los posteriormente, se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto et al. Fíjense, que ya estamos hablando más de 3 a 5 autores, ¿no? ¿Cómo podemos citar? A veces decimos, ¿no ve? Entonces, como dice, por ejemplo, primeramente, ¿no?,
hay que colocar los apellidos, ¿no?, de los autores. Como dice, la primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos los, posteriormente se cita solo el primero. ¿Ya? Resmith, McMesh, ¿no?, Mackenzie y Mac. ¿Ya? ¿Qué estamos hablando? 2, 3 y 4 autores. ¿Ya? Y no se olviden, por ejemplo, este I, conclusión. 2029 aseguran que se ha podido evidenciar en varios experimentos, dice, ¿no? Y ahí, por ejemplo, citamos el primero que hemos citado. O sea, me refiero al primer autor que hemos citado, ¿no? Porque aquí podemos también mencionar, ¿no?, por primer autor, segundo autor, tercer autor, hasta cuarto o quinto autor. Pero la regla dice, primeramente debemos colocar al primer autor, su apellido, Reisner. Entonces colocamos Reisner, ¿no?, y et al, ¿no?, que eso quiere decir, ¿no?, que son más de 3 autores. Lo cual se refiere que es importante, o refiere que es bien importante esto, ¿no? Muy bien. Se ha podido evidenciar que estas circunstancias en varios experimentos, como Reismith, ¿no?, Clements, Mackenzie y Mac, 2009, sin embargo, no se plantean otros caminos posibles también. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos dos ejemplitos, uno con 2 autores y otro más de 3 a 5 autores, ¿no?, que podemos hacer de la misma manera. También, por ejemplo, hay autores, ¿no?, 6 o más autores, ya estamos un poquito aumentando, ¿no? Son de 6 autores. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et al. Ya estamos hablando de más de 6 autores. Hace rato hemos hablado de 3 autores, ¿no? 2, 3. Ahora estamos hablando de arriba de 6. Pero dice, cuando son 6 o más autores, se cita el apellido primero, ¿no?, seguido de et al, la primera citación. Por ejemplo, este autor, ¿no?, ya, esta frase, ya tiene más de 6 autores, pero la regla dice, solo debes colocar el apellido del primer autor, como Hameroff, recién colocamos et al, y abrimos paréntesis, colocamos el año y cerramos también. Afirma que los microtúbulos, ¿no?, puntos suspensivos, 3 puntos, que quiere decir que sigue continuando, ¿no? La coherencia cuántica produciría la conciencia, ¿no? Aquí está. Otros al inicio y otros al final. ¿Qué les parece? Hameroff, et al, 2006. Aquí todos los datos van entre paréntesis. Eso es al final, ¿no? Eso es. En cambio, en el otro es al inicio. Hameroff et al, 2006. Afirma que los microtúbulos, bueno, ¿no?, 3 puntos suspensivos. Entonces estamos viendo 2 formas de citar en este aspecto, ¿no? Más de 2 autores y más de 6 autores. También hay autor corporativo. ¿En qué consiste el autor corporativo? En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita al nombre completo y entre paréntesis se mide la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla. Como dice, en el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre del organizador, ¿no?, según la Policía Nacional, ¿no?, entre paréntesis PONAL, 2010, 3 puntos, los homicidios, Policía Nacional, PONAL, 2010, bueno, son indicios que tienen que buscar como policía, pero sin embargo, en ese sentido ya está, por ejemplo, citado en el autor corporativo.
También tenemos anónimos, ¿ya? También tenemos en anónimos. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo y se tiene en cuenta todas las reglas anteriores, ¿ya? Entonces puede ser que en ese texto no tengamos el autor, entonces colocamos anónimo, ya, eso va a permitir, por ejemplo, que el documento sea todavía no firme. Cita de una cita. ¿Cómo hacemos cita de una cita? ¿Ya? El autor cita, pero también vuelve a citar. ¿Cómo lo hacemos eso? Como dice ahí, se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si está leyendo un libro de Steve Hawking y este cita una opinión, afirmación de Roger Penrose, se cita. Véanse, Penrose, abre paréntesis, como se citó en Hawking, ¿no? Como se citó en Hawking 2010, piense que las matemáticas, 3 puntos suspensivos, por paréntesis. Entonces, esta es una cita de una cita, ya, tomen en cuenta. Nota, cuando se realizan párrafos que amplían o explican desarrollando en el texto, esto se debe marcar con un índice, ¿no? Número 1, pero elevadito, y ubicar al final de la página después de referencias bibliográficas. Bien. También tenemos referencias, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. Obviamente, cuando ya tenemos citas, ¿no? Vamos consiguiendo autores, entonces debemos ya tener en cuenta los siguientes parámetros. Veamos. ¿Qué nos dice sobre las referencias? Las referencias son un listado con información completa de las fuentes citadas en el texto que permiten identificarlas y localizarlas para concesionarse de la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. Las referencias, mis estimados, mínimamente, por ejemplo, en una tesis doctoral piden como unos 300 a 400 autores que tienen que estar citada su texto, ¿ya? Yo me recuerdo una vez en una tesis doctoral aquí en la Universidad Pública del Alto, ¿no? Los tribunales, ¿ya? Observaron, por ejemplo, de que, ¿no? que tenía pocos autores y era pobre. Entonces nos dicen, no, mínimamente tiene que tener 300 autores en una tesis doctoral, ¿no? Y tesis de maestría como unos 200, ¿ya? Y una tesis ¿no? de egreso, ¿no? Estaría entre 150, ¿no? Algo por ahí, ¿ya? Bien. Y de las monografías también como unos 80, 30, así, ¿ya? Ya no son muy exigentes, pero sí para tesis de maestría o doctorado, los requisitos no aumentan. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? Dice, ¿no? En esta lista, las referencias del autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En ese sentido, una lista de referencias citadas trabajos que apoyaran específicamente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita de trabajos que sirvieron fundamentos, son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. American, ¿no? Physiology Association, ¿no? Como acá está en 2022, página 2223. Es el estilo APA, se usan las referencias. Importante. A ver, importante. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de, ¿no? referencias del final. Nunca deben referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto, o viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada uno debe tener sangría francesa para la referenciación de números o volúmenes de algunas publicaciones necesarias para usar números arábigos y no arábigos. Ya.
En este, mis estimados participantes, hay dos formas, ¿no? Hay ahora programas, ¿no? Aplicados para hacer una cita. Ya, unos, por ejemplo, lo que es el Mendeley, ya, el Zotero. Esos son automáticos, ya, pero tienes que saber utilizar, ¿no? Lo que es el Mendeley o Zotero. Son aplicaciones que tienes que descargar en tu computadora, entonces eso tiene que trabajar y te lo ordena automáticamente las citas, como también te lo ordena las referencias bibliográficas, ¿ya? Pero así vamos a ver un poquito más adelante. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Como dice importante, todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias. Lo que se fijan los tribunales es eso, ¿no? Usted hace citas en la parte de introducción, el problema, de repente, ¿no? En lo que son el marco teórico, el autor va a comparar, ¿no? Si evidentemente existe tales autores o no existe. Y si no existe, eres objeto de observación, ¿no? Te va a decir, bien, mi estimado participante, usted tiene que completar las citas, no coincide, ¿no? Entonces, eso. Ahora, como ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Para texto, apellido, ¿no? Esto es para referencia bibliográfica. Damasio, coma, ¿no? Es el apellido y el nombre. Punto 2000. Punto, colocar el nombre del título y colocarlo también después editorial. Nada más. Ya no es necesario colocar, digamos, el lugar. Este ya estaría por demás, por ejemplo. ¿Ya? Simplemente ahora es, ¿no? El título editorial. Nada más. De Santiago de Chile ya pasó esto. Ya pasó esto. También tiene que tener una sangría francesa, ¿no? Una sangría francesa. Acá, por ejemplo, son varios autores, ¿no? Sinsky, Brown, Granford, ¿no? Carpenter, Nitz, Deacon y otros. 2005. Molecular. Dining simulations of tabulations, structure and calculation of electrostatic properties of microtubules, dicen acá. Entonces colocamos Matemática and Computer Medellín. Y aquí está. Volumen. Ya, 4110. Número 1055. Esto ya prácticamente es, ¿no? Un artículo, una revista, ya va a corresponder a una revista. Bien. Y acá tenemos también libros, como podemos citar de los libros. Aquí está con ejemplitos, todo, ¿no? Ya ustedes, por ejemplo, pueden verificar, ya pueden verificar, pueden leerlo con cuidado y de esa manera, por ejemplo, tener en cuenta estos datos, ¿no? Muy bien. Para hacer, por ejemplo, una cita, ya, aquí voy a salirme, mis estimados participantes, ya, no guardar. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, ya, un textito, por ejemplo, me puedo crear, a ver, ya, un ratito, a ver, un texto me voy a crear. Ya, digamos, por ejemplo, esto es, por ejemplo, yo que voy a copiar acá. Listo. ¿Cómo puedo hacer? También puedo trabajar con el Word. ¿De qué manera puedo trabajar? Por ejemplo, acá tengo disposición referencias, ¿ya? Referencias, y acá dice insertar cita, dice insertar cita, ¿no? Entonces,
quiero insertar una cita de 40 palabras. ¿Ya? Agregar fuentes, agregar nueva fuente. Listo. ¿Ven? Yo quiero citar esto, por ejemplo. Menos de 40. Puedo ir acá, por ejemplo, donde dice insertar cita. ¿No? Agregar nueva fuente. Listo. Acá, por ejemplo, primeramente me voy a situar acá. Aquí me voy a situar, ¿no? Con el cursor y voy a insertar, agregar una nueva fuente. Aquí está, por ejemplo, libro, sección de libro, artículo, artículo de periódico, acto de conferencia, informe, etc. ¿no? Hay mucho. Entrevista, película, patente, caso, varios. ¿no? No simplemente libro, por ejemplo. Libro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá? Primeramente, si es un libro, le pongo libro. ¿Ya? Esto es manual, digamos, ¿no? Autor, por ejemplo, Gómez Donato. Listo. Gómez Donato. Título voy a poner, por ejemplo, enseñanza del idioma quechua. ¿Ya? O si no, por ejemplo, puedo colocar, por ejemplo, aprenda quechua en 30 días. Listo. Aprende quechua en 30 días. Año. Pondré, por ejemplo, 2009. 2009. Listo. Ya es necesario, por ejemplo, colocar con la norma APA, no es necesario colocar la ciudad, ya no es necesario. Simplemente editorial, por ejemplo, editorial, la razón por decir. Listo. No, obviamente no tengo que olvidarme de las acentuaciones, ¿no? Listo. Y listo, pongo aceptar. Listo. ¿Ya? Pero yo puedo, por ejemplo, arreglar, ¿no? Cómo se debe citar, ¿no? Los 40. Entonces, por ejemplo, para empezar, por ejemplo, puedo empezar acá. Editar fuente, editar cita, dice no. Creo, convertir en cita en texto estático. Listo. Puedo ya editar esto. ¿No? Entonces yo quiero citar, por ejemplo, esto. Voy a sacar paréntesis, voy a colocar acá. Ya, listo. Gómez. Ya está. Según Gómez, puedo poner según Gómez, ¿no? Ya, según Gómez. Por ejemplo, el idioma quechua, ¿no? Es aglutinante, aglutinante y sufijante. Ya, algo así. Voy a borrar esto ya. Esta, por ejemplo, yo puedo hacer una cita no textual, sino esto es un parafraseo. ¿Ya? Es un parafraseo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, hacer una cita, ¿no? Puedo también utilizar de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Esto puedo llevarlo atrás acá. Ya no según, sino directamente
lo saco y le escribo acá, Gómez. Listo. Página 33, ¿no? Y listo, así. El idioma, bueno, obviamente cuando ya tiene, por ejemplo, página, entonces yo puedo, por ejemplo, hacer una cita, o cita pero ya con comillas, ¿no? Esto simplemente estoy haciendo un ejemplo. Listo. Gómez. ¿Ya? Cuando hacemos esta operación, mis estimados participantes, ya pues, ¿no? Ya está en la bibliografía. Ya está en la bibliografía. Esto, por ejemplo, más que todo, ¿no? Ya está en la bibliografía. Esto. Aquí es insertar, aquí es. Yo puedo, por ejemplo, colocar esto, aquí está. Automáticamente ya me ha puesto, ¿no? Como ustedes pueden ver. Bibliografía, Gómez, ¿no? 2009, aprenda quechua en 30 días. La razón, listo. ¿Ya? Entonces, eso es la ventaja, por ejemplo, de hacer en ¿no? En Word, ¿no? Con referencia. ¿Ya? Entonces, simplemente ustedes tienen que ir acá, agregar una nueva fuente y trabajar así sucesivamente con diferentes autores, ya sea artículos, autores, ¿no? Una vez que ya han ejecutado esto, deben ir a la bibliografía y colocar, digamos, acá, referencias, ¿no? ¿Cuál quieres usar? Esto, este formato que sea, ¿no? Y les va, ¿no? Lanzar directamente, ¿ya? Hay tutoriales, a ver, les voy a pasar, ¿no? Cómo hacer una cita, les voy a pasar para que ustedes puedan tener en cuenta también. Bien, a ver, alguien está queriendo ingresar. Ya. Ahora, mis estimados participantes, ustedes tienen la tareita, ¿no? Esta es la tarea por si acaso, ¿ya? Voy a salirme de acá. ¿Ya? Esta es la tarea por si acaso que tienen que hacer. Ya está en la plataforma colgado. Entonces, esto ya pertenece a la unidad temática 3. Como ustedes pueden apreciar en esta presentación, dice trabajo práctico 3, del 21 al 26 de marzo de 2026. Envíe la tarea con el nombre del estudiante seguido de trabajo 3, ejemplo, Juan Ramírez, trabajo 3, o sea, P3. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? Con un límite máximo de 500 palabras, los participantes construirán la formulación del problema de su trabajo de investigación. El objetivo de esta redacción es que logren fundamentar su problemática demostrando dominio en el manejo de fuentes. Por ello, deberán articular en el texto citas directas, cortas, citas en bloque y paráfrasis de los autores consultados, siguiendo estrictamente los lineamientos del formato APA. ¿Ya? Entonces, en 500 palabras, mis estimados participantes deben formular, ¿no?, su problema de sus trabajos de investigación. El objetivo de esta redacción es que logren fundamentar su problemática, ¿no? Entonces, esa es la tarea, pero tienen que utilizar las citas directas, indirectas, parafraseos, ¿ya? Lo que hemos visto. Por favor, esa es la tarea que tienen que hacer, ¿ya?
No sé si tienen alguna consulta en relación a su trabajo, ¿no?, que tienen que presentar. Esta consigna obviamente también ya estará o ya está, ¿no?, en la plataforma. Ingresen y listo. ¿Ya? Y no se olviden de no enviar sus trabajitos. ¿Ya? No envíen, no olvidarse. Bien, ahora sí, no sé si tienen alguna consulta, algunas dudas. Adelante, mis estimados participantes. Por si acaso, al grupo de WhatsApp les he enviado algunas instrucciones, ¿no? Cómo tienen que hacer el pago, ¿ya? Tienen que depositar. Si no hacen sus pagos, ¿no?, van a tener problemas, es lo que me dijeron, ¿no?, la licenciada Maribel. Ya tienen que, ahí están las instrucciones, hay una especie de tutorial, ustedes entren y hagan sus pagos, ¿no? En caso contrario no van a ser habilitados para la aprobación. Ya eso le estoy anticipando, ¿no? Y los trabajos también, no olvidar de entregar, ¿no?, los jueves hasta las 11:59 está, ¿no?, colgado o programado el envío de sus trabajos, ¿no? Y cada trabajo vale 15 puntos también. Y la siguiente semana prácticamente estamos terminando, ¿no?, este diplomado. Próximo sábado terminamos. Y también se va a dar un lapso para la entrega de sus trabajos y bueno, ellos saldrán sus notas también. ¿Ya? Entonces, esta asistencia, mis estimados participantes, esta asistencia de hoy día no tiene validez, ¿ya? Quiero que ustedes sepan. No tiene validez. Eso es lo que, por ejemplo, yo ya les he aclarado. Lo que sí tiene validez son los que son de la mañana, ¿ya? Solo esta mañana pasamos 10, ¿ya? Y creo que solo tienen una falta, tienen que tener, ¿no? De todas maneras, yo, por ejemplo, les he ayudado, tanto el primero y el segundo, ¿ya? Están, pero más en la tercera no les voy a poder ayudar, mis estimados participantes. Eso hablamos también con la licenciada Maribel, ¿no? Me dijo, por ejemplo, licenciado, usted tiene 2 clases para subsanar, ¿ya? 2 clases. El primero y el segundo ya, licenciado, por lo que ellos han enterado muy tarde o algún problema han tenido. Entonces, licenciado, ve tú, digamos, de qué manera puedes solucionar en cuanto a sus asistencia, me dijo, ¿no? En tal sentido, el primero y el segundo tienen completamente resueltos sus asistencias, así que no tienen ningún problema. Pero esta tercera ya no se puede, porque dice la tercera y la cuarta ya se encarga, por ejemplo, ya ¿no?, el sistema, ¿no?, que no va a poder habilitarles, ¿ya? Eso, por favor, les aviso, les comparto, ¿ya? Entonces, mínimamente pueden tener una falta, mínimamente pueden tener una falta, ¿ya? Entonces, repito, las clases de retroalimentación, es decir, esta noche o que estamos pasando, no tienen validez, ¿ya? No tienen validez, ¿ya? Pero para mi constancia sí les voy a llamar, ¿no? La primera, eso sí se inserta al plataforma. O sea, lo que hemos pasado esta mañana se inserta, ¿ya? Entonces, eso es, mis estimados participantes. Bueno, si no hay más otro para más que ya preguntas, estaríamos terminando, ¿no? Bien. Les espero. Licen, Sí, adelante. Dime. Te escucho. Creo que tienes problemas de micrófonos, ¿no? A ver. Puedes volver a intentar. Te ¿no escucho. me escucha, Licen? Sí, te escucho, te escuchamos, Cristina. Adelante. Quería preguntarle, Licen, hoy en la mañana hubo clases porque yo esperé, pero no me llegó el link al menos. Sí, esta mañana hubo clase, pero en la plataforma está el enlace, ¿ya?
En la plataforma está el enlace. Yo siempre estoy Entrar a la colocando. plataforma, entonces yo hoy en la mañana. Claro, sí, en la plataforma ya desde ayer he colocado los enlaces, Ay, por ejemplo. ¿Ya? yo intenté entrar a los enlaces que mandó, pero no logré entrar y yo pero no, hasta casi le escribo como no le escribí mensaje, digamos, en el grupo, o sea, yo estaba esperando y no vi nada. Algo de pasar porque en la plataforma sí está ya el enlace, tanto de retroalimentación también igual. Desde ayer estaba ya, ¿ya? Pero de todas maneras siempre ingresen a la plataforma, ¿no? Ahí están, por ejemplo, colocado todo, ¿no? Inclusive las clases de grabación también están colocadas ahí, ¿no? Sí, Las pues tareas. porque hoy igual yo entré al enlace que usted mandó, digamos, pero en la mañana yo esperaba que usted mande un enlace, ¿no? Así como todo el tiempo lo hace y no vi nada. Sí, ya he enviado también, pero lastimosamente no ha llegado, no sé qué será porque he enviado también, pero no se ha enviado, no sé por qué, ya por si acaso al WhatsApp, pero por algo tenemos también en la plataforma, ¿no? Hoy Que día, por tenía ejemplo, idea, ¿sí? a mediodía he enviado de lo que es la retroalimentación, sí se ha enviado normal, pero esta Eso mañana nada más vi. Eso sí vi, lo que envió, no ves, le dicen todo, lo que envió, eso sí vi, pero algún enlace o algo no vi nada. Estaba desesperada y como no escribía al grupo, incluso yo, digamos. bien, entonces yo por el momento no tiene ni una falta, ya exacto de hoy día debe ser. O sea, yo ya te lo he arreglado, la primera y la segunda ya está arreglado. De repente te has faltado el anterior, te lo he arreglado eso. Hoy Ya, tendría falta entonces porque no logré entrar, hoy digamos. tendrías, pero el próximo sábado no tendrías que faltarte porque ya estamos terminando. ¿Ya? ¿Cómo lo haría entonces para que no me pase lo mismo, Lucen, que hoy? Ya, voy a pasarlo, ese día mismo voy a pasar, porque ayer, por ejemplo, he enviado ya a la plataforma el enlace y esta mañana he intentado y no se me ha podido, no sé por qué, no se ha enviado, pero después Sí, más por favor, tarde lo he no tengo intentado y se ha enviado. WhatsApp. ¿Ya? Después reclamamos y nadie nos escucha ya. Listen, Listen, Sí, buenas noches. Listen, mire, le comento lo mismo que la anterior profe. En el caso mío, yo también esperé que envíe el link a WhatsApp, al grupo, pero como no envió y solo llegó las diapositivas, y yo incluso esperé hasta las 9 de la mañana. Puse hasta un dedo en el grupo, pero pensé que no había clases. Y pregunté a unas colegas también que están en el grupo y me dijeron que no, igual no ingresaron, no podían ingresar. ya. Pero, ¿has entrado a la plataforma? En la plataforma no, licenciado. Yo esperé en el grupo de WhatsApp y Ya. solo vi, porque a las 7:50 creo que envió las diapositivas y vi las diapositivas del grupo y después esperé, ¿no? El link y nada, quise intentar el anterior link, pero no se pudo. Ya. Lo mismo me Sí, pasó, dice. lo mismo me pasó, me quedé esperando ahí y como no teníamos ni idea de que teníamos que entrar a la plataforma, luego pensamos que no había clase. Sí, pues, esta mañana, como les dije, he enviado, no sé por qué razón no se ha podido enviar al WhatsApp, no sé, tal vez era por cuestiones de señal, no sabía, o sea, le he borrado nomás ya porque ya era muy tarde, o sea, al último se ha enviado, ¿ya? Entonces, no siempre esperen lo que es en el WhatsApp, a veces por muchas razones, a veces se envía y no llega, ¿no? Pero está en la plataforma, eso también tomen en cuenta, ¿ya? Licenciado, licenciado, Básicamente, licenciado, disculpe, buenas noches. El caso es el mío también, lo mismo que los anteriores colegas que me antecedieron. De mí es más preocupante porque usted sabe que yo recién me había incorporado al grupo y prácticamente ya tenía una falta. Entonces yo estaba siempre con esa predisposición de no faltar a ninguna clase. Es por eso que esta mañana le llamé personalmente y usted me dijo que teníamos clases a las 6. Entonces yo me quedé tranquila porque no sabía que habíamos pasado clases esta mañana. No me fijé en la plataforma, para qué, lo voy a ser sincera. Incluso, mire, yo tengo que viajar a mi campo para poder sufragar, pero con las clases me estoy quedando todavía, licenciado. Terminando mis clases, yo dije voy a viajar recién.
optó por no faltarme y no perjudicarme simplemente por la asistencia. Ahora mire, ya pasa clase esta mañana y mi situación es complicada, como le digo, me estoy quedando todo por no fallar y mi mamá dice, mira, y creo que muchos participantes estamos ahora con esta misma situación. Claro, pues a ver, les llamaré la lista de todas maneras, a ver si voy a, porque no se envía todavía, pero ojalá que esta mañana. Licenciada, buenas Maribel, noches. Maribel dijo, por ejemplo, solo han pasado 10, dijo, ¿no? La licenciada Maribel también pues nos acompaña, ¿no? Ahora a ver, voy a ver, ahorita les voy a llamar la lista, esperemos un ratito, por favor. Licenciado, buenas noches, la palabra. ¿Qué tal? Adelante, sí. Licenciado, creo que yo también personalmente no me he debido mal acostumbrar a esperar de que envíe el link. Como no he enviado, yo también he pensado que no había clases, solamente el de las 6 de la tarde me fijé, entonces va a disculpar, licenciado, pero tal vez rogarle que nos comparta siempre el link, Licen, por favor, porque después en área dispersal no podemos ingresar a veces a la plataforma link, nos cuesta ingresar en área dispersa donde no hay mucha señal, Licen, por favor, rogarle, nada más, Licen, gracias. A ver, un poquito, espérenme, por favor, voy a entrar a mi lista. Ya. Ya, a ver, les voy a llamar ya y les voy a arreglar. González Durán, Daisy. Presente, Licen. Ya, ahí está. Tú estás bien, no hay ningún problema, ¿ya? Esta es una falta de retroalimentación. Como les dije, la de retroalimentación no tiene validez, ¿ya? No tiene validez. Pero Está bien, sí Licen, tiene gracias. validez, ¿ya? Solo los del sábado de la mañana tienen validez. Así que a todos, por ejemplo, que han tenido algún problema anterior, les he arreglado en lo que es el primero y el segundo, ¿ya? Esta vez más les voy a dar porque no he enviado todavía a la plataforma, que tampoco la licenciada Maribel no me ha pedido, pero de todas maneras ahora les voy a arreglar, pero la siguiente semana por favor cumplan, ¿ya? Vean siempre, si por alguna razón no llega al WhatsApp el enlace, revisen la plataforma, por favor, ¿ya? Martínez Serrano Grover. Presente, vicepresidente, mismo caso, por favor. Ya, lo estoy arreglando, ¿ya? Muy bien. Gracias, dicen gracias. Mancilla Quinteros Lilian Nair. Suena bien. Martínez Serrano Sonia Ruth. Sonia Ruth. ¿Cómo está? Montoya Portillo Patricia Gilda. Presente, Licen. Ya. Muy bien. Lo estoy arreglando también. Aguilar Saucedo Eric Antonio. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Igual, estás viendo, ¿no ven la presentación? Te estoy arreglando ahí. Ya. Basualdo Martínez Gustavo, sí. Presente, licenciado. Tú no tienes problema, ¿ya? Esto, por ejemplo, la primera sesión ya estás arreglado en la plataforma, ¿ya? Ya Está muy bien. arreglado. Ya, No hay problema. gracias. Mamá Niquispe María Rebeca. Mamá Niquispe María Rebeca. Esta mañana estuvo, o sea, no hay problema con ahora. Flores Orozco Claudia. Presente, licenciado, igual el mismo caso. Igual, ya, te estoy arreglando. Juaniquina Pasa Cristina. Presente, Licen. Ya, también. Isidro Saca Mariluz. Presente, Licen. Ya, también estoy arreglando. Gracias, Licen, gracias. Vargas Rodríguez
Bardic Marlene. Presente, licenciado. Muy bien, también te estoy arreglando, ¿ya? Mamani Chura Nancy. Bueno, ya no viene Mamani Chura Nancy, creo. Ya, vamos con Aro Mamani Víctor. Casa Mamani Álvaro Eloy. Moyo Guaita Luis Alexander. Presente, licenciado. Ya, tú esta vez esta mañana, no hay problema. Cota Martínez Daisy. Ya. Rocha Rosel Abril Adriana. Espinosa Loza. Pachajaya Ávila Nelson. Presente, Licen, presente. Ya. Muy bien. Vilca Migillanes Evelyn. Presente, Licen. Ya. Licen, de la anterior semana yo le escribí a su personal, Sí, ya le le he indiqué que arreglado. tenía reunión en la unidad educativa. Ya he Ah, arreglado. bueno, ya, muchas ya tengo gracias. arreglado eso. Muchas gracias, Sí, Licen. el del primero y el segundo les he arreglado ya a toditos. Nina García Liz Gisela. Presente, licen. Ya. Méndez Burgoa Angélica. Presente. Muy bien. Ramos Sánchez Ivoné Marlene. Muy bien. Flores Godoy Fabio Willy. En sala. Ya. Presente. Muy bien. Mamani Quispe Maribel. Maribel. Mercado Castillo Aureo Cipriano. Nina Mamani Javier. Presente, licenciado. Ya, te estoy arreglando también. Sí, sí. Rosera Starkey Everton André. Ya, Quispe Johnny. Presente. Muy bien, listo, ahí está, les he arreglado ya, así que, pero próximo sábado, por favor, entren, porque siempre está la licenciada Maribel también acompañándonos, ya, porque es mi último clase, ya no va a haber más, entonces deben asistir y no se olviden de enviar su trabajito también, ya, listo, con eso terminamos, mis estimados participantes, es un placer y nos vemos el día lunes, digo, el día sábado, ¿ya? Hasta luego, Licen. Buenas noches. Hasta Gracias, Liga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta luego. Que os vaya bien, suerte. Hasta el próximo sábado, Licen. Hasta el próximo sábado.